Buenas tardes, hermano Baltasar. Dios les bendiga y Dios les bendiga a los hermanos que nos están escuchando. La verdad que es una bendición y un privilegio de parte de mi amado Dios el estar aquí con ustedes. Muchas gracias, mi hermana Lourdes. De verdad que primero que todo damos gracias al Señor porque nos permite llevar a efecto esta corta entrevista. Sabemos de que Dios va a hablar a cada una de nuestras vidas. Y para continuar allá, seguimos adelante. Queremos primero hacer una serie de preguntas, pero la primera será de el lugar que procede mi hermana, desde Sudamérica, Centroamérica, el Caribe. ¿De dónde? Queremos que nos diga exactamente de dónde es que procede, de dónde ve que Dios mandó esta mujer de Dios para hoy traer la buena nueva de salvación. Bueno, pues yo soy de Puerto Rico. Por la gracia de Dios me permitió nacer en esa hermosa isla. Y de allá pues me trajo hace unos 32 años más o menos aquí a la Florida. ¿De qué parte de Puerto Rico? Yo sé que Puerto Rico no es tan grande, pero tiene varios, ciudades o pueblos, o no sé cómo se llama. Okay, yo soy de la parte norte, yo soy del pueblo de Tuabaja. Tuabaja. Qué bueno, de verdad que damos gracias al Señor por esa isla, porque de verdad que de esa isla han salido hombres y mujeres llenas del poder de Dios. Mujeres que han ido a los diferentes lugares del mundo, hombres que han sido usados grandemente por el Señor, y de verdad que bendecimos aquel lugar hermoso. Una segunda pregunta que tenemos es, quisiéramos saber qué tiempo lleva sirviendo al Señor, mi hermana, y cómo fue que el Señor le llamó, de dónde le llamó y cómo le llamó. Ay, Dios mío, Señor, eso conlleva un poquito de historia. Llevo alrededor de unos 31 años caminando con mi Señor por su gracia y por su misericordia. Y el Señor me trajo a sus pies y me recogió, me encontró y me trajo a sus pies para allá, para el año 73 más o menos, 72, tornando al 73, tenía yo como unos 12 a 13 años. Un pastor llegó a mi calle y nos evangelizó a todos, y entonces la iglesia de aquel tiempo, por supuesto, no es como ahora, allá antes entonces era los 7 días de la semana, y nuestras mamás pues nos mandaba, él tenía como un autobús, una guagua, no sé cómo en su país le digan, pero él nos recogía, nos llevaba al servicio, nos regresaba, y así pues el Señor me trajo a sus pies. Recuerdo haber sido bautizada en agua, recuerdo haber recibido el Espíritu Santo a esa corta edad, de tal manera que eso marcó mi vida. Eso marcó mi vida. Yo todavía recuerdo clarito. Yo no le puedo decir la fecha, pero yo sí le puedo decir que, por ejemplo, donde me bautizaron fue en un río, en el pueblo de Manatí, y yo estaba aterrorizada porque de un lado del río, de una orilla, estábamos nosotros en la iglesia con los bautismos, pero del otro lado había ganado, habían vacas, y yo le tenía terror. Entonces, mientras me hablaban para bautizarme, yo tenía un ojo en el pastor y el otro en la vaca. Aterrorizada, porque yo decía, Señor, que no vengan para acá, que no vengan para acá. Y el día que Dios me dio la gran bendición de recibir el Espíritu Santo, como decimos, ¿no? El bautismo, esa experiencia hermosa, fue en un servicio en mi propia calle, una calle sin salida, y la última casa, la vecina de la última casa, pues teníamos un servicio en su hogar, y yo llegué como cualquier otro joven, como cualquier otro hermano, y cuando estoy así, porque era afuera, era en el redondel, y de momento yo sentí aquello que me agarró, Dios mío, y todavía recuerdo, cierro mis ojos y me veo lo que me pasó. Recuerdo el traje que tenía puesto, que me lo había cosido mi abuela, y todas esas cosas, porque cuando Dios hace algo especial, digo, todo lo que Dios hace es especial, hermano, no me malinterpreten, pero hay cosas que Dios hace que te van a marcar verdaderamente tu vida. Amén, y eso fue uno de esos momentos.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, ya hemos hablado un poquitito de la vida personal de nuestra pastora Lourdes Mangual, pero vamos a entrar ya directamente al tema que queremos tocar en esta hermosa hora. Amén. Y me refiero a el tema de conversando con Dios. ¿Qué te ha inspirado a emprender o empezar este hermoso programa de Conversando con Dios, que de por sí, de hecho, me encanta el título, Conversando con Dios? Gracias hermano Baltasar por decirme eso. Primeramente el nombre me lo dio el Señor, ¿verdad? Cuando empezamos las conversaciones, yo empecé a orar y yo decía, Señor, ¿qué nombre tú quieres que tenga? Porque debe ser algo, ¿verdad? Que tenga significado, que sea de relevancia, ¿no? Y entonces llegó Conversando con Dios. ¿Qué me inspiró? Primeramente, por supuesto, el Señor, pero me inspiró eso que le estaba contando, ese trato de Dios con mi persona, hacia mi persona, el amor, la gracia, la misericordia del Señor que tuvo conmigo, pero que lo tuve presente, o sea, estuvo ahí desde niña, pero por supuesto, yo no entendía. ¿Me entiendes? Porque a veces el Señor ocurre, yo creo que eso nos ocurre a toda persona, a todo creyente, que el Señor comienza a tratar con nosotros y ni nos enteramos hasta un momento dado, ¿no? En nuestra vida. Y es esa obra del Señor para con nosotros. Pero hay una cosa interesante. El trato del Señor es a la vez un proceso. Y en ese proceso nosotros recibimos 3 grandes bendiciones. Primeramente, el Señor nos busca. O sea, nosotros no llegamos al Señor porque somos extremadamente inteligentes, sino porque hay un Espíritu Santo que nos da convicción de nuestra necesidad de pecado, de reconocer ese pecado, de arrepentirnos y de rendirnos al Señor. Y de ahí comienza esta línea de bendiciones, que yo las pongo así generalizando, vamos a decir 3 de ellas. Primero, nos establece en relación, nos establece como sus hijos, a través del perdón y que recibimos por la sangre de Cristo, ¿verdad? El Señor nos establece en relación. Segundo, en adoración. Porque una vez somos hijos de Dios, podemos adorar a nuestro Padre Celestial y saber que esa adoración es recibida. Amén. Así es. Esto que voy a expresar ahora no es orgullo, hermanos que me escuchan, es convicción. Y es agradecimiento que todo creyente debe de tener. Saber que no todo el mundo puede adorar a Dios y Dios va a recibir esa adoración. Él recibe adoración de sus hijos. Y posterior, la tercera es transformación. Porque una vez el Señor nos toma como hijos, ¿cómo se dice? Nos adopta como hijos. Empieza este proceso de transformación, que sabemos que es hasta la eternidad, hasta que estemos en su presencia, ¿verdad? Pero el Señor empieza a trabajar con nosotros con un propósito, y es desarrollar en nosotros el carácter de nuestro Señor Jesucristo, de su Hijo amado, ese carácter de obediencia, de rendirnos, de vivir en santidad. ¿Me comprende? Sí. Son cosas que se van a ir desarrollando, que no se adquieren de un minuto para otro, pero a través de la palabra y a través del Espíritu Santo, el Señor va a estar trabajando en nosotros para llevarnos a la plenitud del varón perfecto. Amén. Cuando estemos en su presencia. Aleluya. Aleluya, qué bueno. Bueno, viene la siguiente pregunta y es, pastora, ¿en qué te basas para llevar
un efecto positivo en este programa de Conversando con Dios? ¿En qué? ¿En qué me baso? En lo que todo creyente se puede basar. En la persona de nuestro Señor Jesucristo y en el ejemplo que nos dejó en la Escritura. Amén. Muy buena respuesta. Muy buena. Le quiero añadir algo ahí, si me permite. Sí, pastora. Hablando del ejemplo, ¿no? Nosotros sabemos que si nosotros hoy en día podemos decir que somos hijos de Dios, podemos decir que hemos sido salvos y descansar en esa esperanza, ¿verdad? Eterna, de vida eterna, ha sido por el sacrificio de Cristo. Por su sacrificio perfecto y eterno, ¿verdad? Entonces, en ese proceso de la vida de Cristo, de nuestro Señor Jesús, Él nos dejó un ejemplo. Y fue el ejemplo del servicio. Y yo estoy totalmente convencida de que una manera de nosotros servirle a nuestro Padre Celestial es a través del servicio a nuestro prójimo. Y el Señor nos dijo, y tengo por aquí unas notitas, unas referencias que quiero compartir, en Marcos 10:45, el Señor Jesús nos dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús es la mayor manifestación del amor del Padre. Amen. Es la mayor expresión, manifestación, el término que usted quiera usar, mi hermano que me escucha. Y yo creo que nosotros servimos al Padre cuando nosotros compartimos ese amor con nuestro prójimo. Amén. 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 Y el Señor también nos dejó un mandato. Nos dejó un mandato en Mateo 28. Amén, para la gloria del Señor. En Mateo 28 nos dejó la gran comisión, lo que todos conocemos como la gran comisión, donde dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¡Qué tremendo! No es que voy a estar, hay una garantía de que Él está con nosotros hasta el fin de los días para que nosotros cumplamos con ese mandato, con esa comisión. Entonces, cuando nosotros compartimos el amor del Señor, cuando nosotros compartimos el Evangelio, es una de las formas de nosotros servirle a nuestro Padre Celestial. Es una manera de nosotros decirle al Señor, gracias por lo que hiciste por mí y voy a obedecer y voy a compartir tu amor con mi prójimo. Amén. Se me quiere meter el inglés very good. Perdón. El very good. No hay problema, dele con el inglés. Perdóneme. Pastora, yo tengo entendido que cuando uno va a un restaurante o cuando uno está en la casa cocinando, hay algo que más es lo que le gusta. Hay gente que dice, bueno, a mí me gusta comer más el pollito, o me gusta comer un pescado bien frito, bien sazonadito, o un buen asopado. Pero la pregunta mía en esta oportunidad es, ¿qué es lo que más te ha fascinado de este gran programa que se va a comenzar muy pronto, Conversando con Dios? Lo más que me gusta de esta oportunidad que el Señor me está ofreciendo es la oportunidad de llevar la palabra. Y es la oportunidad de llevar el Evangelio tal como Jesús lo llevó. Él dice en Lucas 4 de sí mismo, y lo quiero compartir, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y les añadió a aquellos que lo estaban, cuestionando. Y dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces, la oportunidad de poder a través del programa Conversando con Dios, de compartir la palabra, saber que
Dios me bendice llevando un evangelio completo, que es el que dejó Cristo para que nosotros hagamos. Eso es algo hermoso, eso es algo extraordinario para mí. Amén. Es algo extraordinario, es un evangelio que liberta, es un evangelio que sana, es un evangelio que da vida eterna, porque dice la palabra que cuando nosotros creemos en el Hijo, recibimos vida eterna. Parafraseando Juan 3:16, por supuesto. Pero ¿qué más bello podemos hacer como creyentes? No el hecho de que seamos líder en una iglesia, en un ministerio, no el hecho de que solamente pues tenemos un programa en la radio, o el que lo tenga en la televisión, o el que lo tenga a través de la internet. Como creyente, no hay cosa más hermosa que nosotros podamos hacer que compartir ese evangelio vivo y completo que nuestro Señor a través de su ministerio compartió, y que nos dejó el ejemplo y nos dice: vayan y anuncien el reino de Dios. Y a esos que en un momento dado dice la Escritura, y está en Lucas 9, que le decían al Señor: yo te quiero seguir. Hubo varios ejemplos, pero a mí se me quedó uno. El que le dice al Señor: deja que vaya y entierre. ¿Verdad? Y el Señor le responde: deja que los muertos entierren a los muertos. Y tú ve y anuncia el evangelio del Señor. Y eso a mí de verdad que me tocó. Porque hay muchas cosas que nosotros vamos a tener que dejar para ir a cumplir esa encomienda, anunciar el reino de los dioses. Tú y yo, hermano, que me escuchas, esa es nuestra responsabilidad. Amén. Anunciar el reino de Dios, el evangelio del reino de Dios. Amén, perfecto. Ahora vamos a lo opuesto. Cuando vamos a la cocina y hacemos cierta comida, la comida que sea, nos quedó muy salada. Ajá. O nos quedó con mucha grasa, o nos quedó sin sal, y se dañó todo, o se nos quemó. Ay, santo. Y si no te invitados, peor. Entonces la pregunta que viene ahora es: ¿qué es lo menos que te gustaría o te desanimara en este hermoso programa de Conversando con Dios? ¿Qué es lo menos que te gustaría? Pues en un pasado, si usted me hace esa pregunta, yo le hubiese dicho muchas cosas. Muchas cosas no me hubiesen gustado, muchas cosas quizás me hubiesen desanimado bien tremendamente, pero en ese trato que empezamos hablando, y el Señor no es solamente conmigo, todo aquel que viene a Él, todo aquel que le cree, Él trata y procesa. Dios me ha enseñado que cuando esos momentos lleguen, cuando haya un momento que no me agrade, o cuando haya un momento que me desanime, Él va a estar ahí para darme el ánimo necesario. Y ahí es que yo me tengo que esconder. Okay. De ahí es que yo me tengo que refugiar. Exactamente, perfecto. Vamos a un temita ya de nuevo, un tema un poquito personal. Y la pregunta que tengo para esta hora es: cuando no estás pensando en la programación de Conversando con Dios, ¿cuál es tu pasatiempo? ¿Te vas para la playa? ¿Te vas a jugar tenis? ¿Te vas a jugar? ¿Qué quisiéramos saber, o que nuestro día supiera qué es lo que, si estás en la cocina, o te estás durmiendo, o se te olvida totalmente el tema de Conversando con Dios? ¿Qué es? Bueno, voy a hacer una confesión aquí. A mí me encanta dormir. Me encanta dormir, definitivamente. Adivine. Adivino, en esa parte me encanta dormir. Pero mi pasatiempo favorito es la lectura, es el hablar con Dios y es el estudio bíblico. Pero no siempre fue así. Yo detestaba leer, porque aunque me gusta dormir, me molestaba que me ponía a leer y me daba sueño. Ahí estamos igual. Cuando yo quería leer, yo no quería dormir, ¿verdad? Y entonces la lectura era como
como una anestesia para mí. Y entonces para mí pues era un poco difícil el asunto. Pero cuando el Señor llegó a mi vida, me bendijo con una tremenda maestra de escuela dominical y de estudio bíblico. Otra persona que fue especial en las manos del Señor para mí. Y también algo que marcó mi vida en esto de la lectura fue mi primer libro cristiano, que se llama El Divino Romance. Y en ese libro es cautivador. Ese libro es cautivador porque el autor tiene, por la gracia de Dios, tuvo la capacidad de expresar de una manera cautivadora, de una manera amena, de una manera que comienzas a leer el libro y no lo quieres parar hasta que termines con él. El amor de Dios hacia nosotros y la obra del Señor Jesucristo para darnos salvación. Y mi primera Biblia de estudios. Esos tres elementos el Señor los utilizó para enseñarme a estar con Él, amar estar con Él, enseñarme a lo que era la fe en Cristo, arraigarme en la fe y en su palabra. Y pues esto, por supuesto, ya pueden lo más seguro haber sacado más o menos mi edad. So, llevo ya unos 30 y tantos años en este caminar con el Señor. Y así la lectura vino a ser especial para mí. El estudio de la palabra, por supuesto. Pero cuando se trata del hablar con Dios, esa sí que es algo serio. Ese sí que es algo serio. Y les explico, hermanos, mire, aparte de la oración, ¿no? Porque por supuesto todo creyente tiene que orar, porque sin eso pues como que nos secamos, ¿no? Pero el Señor me enseñó a hablar con Él todos los días. Hablar con Él de una forma, como diríamos, coloquialmente, o sea, de una manera bien familiar, como que estoy hablando con mi mejor amigo, por supuesto, lo cual es Él, como que estoy hablando con usted ahora. Entonces, ¿cómo esto ocurre? Bueno, por ejemplo, usted hablaba ahorita de que estamos en la cocina haciendo comida y qué sé yo qué. Y a veces yo estoy en la cocina, a veces estoy sentada en la terraza mirando a lo lejos y de momento me doy cuenta que estoy hablando con el Señor. Estoy conversando con mi Señor, pero no estoy conversando aquí necesariamente. Me encuentro hablando en voz alta con mi Señor. Y el Señor ha hablado a mi vida. Ha hablado a mi vida. Ha hecho milagros en mi vida en momentos como ese. Y para mí el hablar con mi Señor pues es como que la gasolina para un automóvil. Es como indispensable. Es como el suero para uno que está enfermo. Entonces yo paso mi tiempo así, cuando no estoy envuelta en la palabra o cuando no estoy con él pensando en lo del programa, pues yo paso mi tiempo hablando con mi Señor. Amén, qué bien. Bueno, después de estas preguntas viene la penúltima pregunta. ¿Cuál es tu goal o qué esperas después de terminar ese hermoso programa de Conversando con Dios? ¿Qué tú esperas? ¿Qué anhelas después de eso? Yo anhelo y le pido al Señor que después de cada programa, después de esa palabra que se comparta en cada programa, se cierre, los hermanos que nos escuchen, reciban esa palabra y la hagan personal, la hagan suya. Dios, nuestro Señor en su trato con nosotros es un Dios personal, es un Dios intencional. Su trato es intencional con nosotros. Entonces yo le pido al Señor que tomemos la palabra que recibamos en cada programa y la tomemos de igual manera. La hagamos nuestra, que nos encontremos en ella. Y así cada quien pueda iniciar su propia conversación con el Señor. Amén. Una conversación íntima, una conversación sencilla,
pero sobre todo una conversación transparente. Amén. Eso porque es cuando importante. nosotros hablamos con nuestro Señor de una forma transparente y derramamos nuestra alma delante de Él, Él obra, hermano. Quizás no nos demos cuenta, pero Él obra. Amén. Y eso es lo que nosotros necesitamos, que el Señor toque cada lugarcito de nosotros, de manera que Él sea honrado con nuestra vida. Amén. Perfecto. Y vamos ya para la última pregunta de la hora. Si este programa en un futuro es más bendecido por Dios, que tiene un buen progreso, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Cuál sería el siguiente escalafón? ¿O cuál sería la siguiente, ¿cómo digo yo? La siguiente que tú le pedirías al Señor, bueno, Señor, ya me diste este programa, ya lo estoy haciendo aquí, he sido bendecida. ¿Qué tú le pedías más al Señor después de este programa, que sea una bendición grande, tanto para la vida espiritual tuya como para el oyente? Bueno, yo confío en que va a ser bendecido el programa. Nosotros vamos a ser bendecidos porque vamos a tener esos encuentros con el Señor que nos van a marcar. Pero a la misma vez pienso que la palabra nos dice en Romanos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Eso es, amén. Aquellos que fueron llamados, ¿verdad?, conforme al propósito del Señor. Entonces yo creo que mi próximo paso es escuchar. Es escuchar la instrucción del Señor y obedecerle. Amén. Los resultados están en sus manos. Amén. Ese es el orden. Porque el Señor nos dice el Salmo 32:8 que Él nos va a hacer entender, que Él nos va a enseñar el camino en el que debemos andar. Y dice el salmista, sobre ti fijaré mis ojos. Amén. El 37:5 nos dice, encomienda a Jehová. Y confía en Jehová. Y Él hará. Y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? No solamente a mí con el programa, a todo hijo de Dios, lo que le queda es confiar en el Señor. Escuchar lo que Él nos dice, la instrucción que nos da, la guía que nos da el Espíritu Santo y obedecer, entendiendo que los resultados están en sus manos. Porque nuestro Señor, Él lo llena todo en todo. Amén. Amén. Entonces, donde hay necesidad, Él es provisión. Donde hay temor o miedo, Él es paz. Donde hay inseguridad, Él es refugio. Él es seguridad. Donde no hay camino, Él es el camino. Donde hay muerte, Él es la vida. Entonces, todo es Él. Amén. Todo es Él. Cada uno de nosotros en nuestro proceso, Él nos va a ir llevando para que vivamos así. Esa es mi convicción bíblicamente, esa es mi fe, que cada paso, cada cosa que nosotros atravesamos, cada batalla, cada lucha, cada frustración, cada necesidad, todo, Él toma cuidado de todo lo que nosotros podemos experimentar, de todo lo que nosotros podemos vivir. Entonces tenemos que descansar en Él, porque Él es nuestra paz. Amén. Amén. Él es nuestro hacedor. Amén. Eso es. Él es el que nos sustenta. Él es el que nos consuela cuando estamos con dolor, cuando estamos con una pena, cuando estamos hasta con ira. Él llega ese bálsamo de esa bonanza del Espíritu que nos corrige y nos dice, cálmate, hijo, cálmate. Cógelo con calma, que aquí estoy yo. Y el Señor nos da un refrigerio. Aparte de eso, el apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios 2:14 que todo lo que nosotros atravesamos, y lo estoy parafraseando, dice que todo lo que nosotros enfrentemos, lo enfrentamos en Cristo. Entonces, todo es un triunfo en el Señor. Las palabras de la pastora Lourdes de esta manera: todo lo que yo viva, sea bueno, sea malo,
lo vivo en mi Señor, porque Él está y va delante de mí. Él es mi guardador. Amén. Amén. Perfecto. De verdad que me ha gustado la última respuesta de la pregunta que he hecho. Y me refiero que como hemos empezado la entrevista, así la hemos terminado. Amén. Y me refiero a que debemos nosotros, es importante, escuchar a Dios. Amén. Es lo importante. Mucha gente solamente quiere, como yo digo, pedirle, pero no le da tiempo para que el Señor hable a nuestras vidas. Y es muy esencial, muy importante, así como Él nos escucha, nosotros también poder escuchar. Y de esa forma, Él nos da los parámetros de lo que debemos de seguir hacia adelante. Muy cierto. Amén. Muy cierto. Mi amada pastora, ha sido un gran placer poderte tener en esta hermosa hora, en esta corta entrevista. Y no sé, eso sí ya está en tu conciencia, si ya quiere anunciar tu programita o lo dejamos así de sorpresa cuando llegue, o lo quiere anunciar, eso ya, cosa tuya. No, vamos. Ahora digo yo, hay que escuchar al Señor y hacer caso. Tenemos que obedecer. Aleluya. Ay, Dios mío. Pues, hermanos que nos escuchan, muy amados del Señor, quiero anunciarles que el programa comienza este viernes que viene, no, sino el día 19 de mayo a las 2:30 de la tarde. Así que le pido que anoten en su agenda, anoten en su calendario, que tenemos una cita divina con nuestro Señor para recibir su palabra, para que conversemos con nuestro Dios. Y sabiendo que vamos a ser tocados, vamos a ser marcados de alguna manera para gloria de su nombre. Amén. Y para bendición de nuestras almas. Así que te dejo una vez más en nombre del programa por aquí por Radio Renovación 103 FM. Es Conversando con Dios. Todos los viernes, comenzando mayo 19 a las 2:30 de la tarde. Y recordándote que tu mejor tiempo es aquel que pasas conversando con Dios. Ese es el lema de nuestro programa, Conversando con Dios, hermanos. Dios me los bendiga. Pero pastora, yo quiero, antes de que ya salgas de la cabina, una oración. Amén. Señor amado y Padre celestial, te damos la gloria, mi Señor, te damos la honra. A ti te agradecemos, Señor, esta oportunidad, Padre mío, esta oportunidad de salir. Gracias, Padre. A través de la internet, bendice, a través de todas las Señor, vías, Señor, que tú le has entregado a Jesús, Radio Señor. Renovación y al hermano Baltasar, Bendícela, Señor, amada. para llevar tu palabra, Que Dios este mío. programa sea de bendición. Te pedimos, Señor, que tú seas con nosotros, Dios amado, Señor, úsale grandemente. llevando, Señor, esta palabra, que podamos, sea Dios tu mío, estar Espíritu conversando Santo, contigo Señor, siempre, en todo momento, tocando instante, nuestras Jesús. almas, tocando, Señor, nuestro Gracias te ser, doy, Padre, porque Señor. tú tienes todo el poder En y el tu nombre palabra de es Jesús. bálsamo, Señor, para nuestras vidas, Señor. En el nombre Yo te de pido, Dios, Jesús. que tú bendiga a cada oyente, Señor, Amén, a cada Señor. hermano, Señor, Aleluya. independientemente de la hora en que nos escuche, Sí, Señor del país o el lugar donde esté, Aleluya, Señor. Señor. Pero que tu palabra llegue, Señor, Habla a todas las cada naciones, vida, mi Señor. Señor, cada día. Convence Bendice, Señor, la Radio corazones, Renovación, que ha sido la oportunidad que tú nos has Gracias, Padre. dado, Señor, para Por este llevar tu día palabra. hermoso que nos regalas, Pero Señor. sobre todo, bendice, Señor, Aleluya. cada mensaje, cada palabra, Señor, que Sí, salga, Cristo. Dios, a través de este Radio Renovación, Señor, llevando, Aleluya, como Jesús. decimos, la palabra a todas las naciones con un mensaje directo al corazón. Y vuelvo y te recuerdo, amado hermano, Señor, Padre Santo, que cada hermano recuerde que su mejor tiempo es aquel que pasa conversando con Dios. Pastora, muchas gracias. Ahora sí, ya nos despedimos y gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Y confiamos de que cuando se empiece este programa, como dicen por ahí, va a ser un palo. Porque Dios va a hablar las vidas, Amén. Dios va a llamar a las personas a restaurar, a renovar sus votos con el Señor. Porque eso es lo que tenemos que hacer, conversar con Dios. Pastora, Amén. bendecida y una feliz tarde en el día de hoy. Igual a ustedes. Bye bye.